nosotros, porque es Filipenses capítulo 3. Y vamos a leer del 13 al 14. Hermanos, yo mismo, hablando Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvidando lo que está atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y esto es lo que, de alguna forma, pues me venía a la cabeza una y otra vez. Ojo, debemos olvidar lo que nos ata, nos hace daño, pero hay aspectos que no debemos olvidar. Pero claro, cuando uno lee esto dice, entonces tengo que olvidar todo. No. Hay cosas que hay que olvidar. Y cuando hablamos de olvidar es que no nos aten, que no nos acompañen para mal, que no produzcan dolor. Y eso es lo que hay que quitar. Y eso es lo que pedir al Espíritu Santo que se quite de nosotros. Y eso es lo que Pablo quería. Cuando está diciendo olvido lo que queda atrás, él está hablando de su vida, de su ministerio, de cosas que hizo, de su fama, pero también de sus pecados. Ahora, hay cosas que no debemos olvidar. Las enseñanzas del Espíritu Santo en nuestros errores que nos han hecho crecer, no debemos olvidarlo. Debemos olvidar los errores, pero no la enseñanza. La experiencia que nos ayudó para avanzar en nuevas situaciones para la gloria de Dios, esa experiencia no la debemos olvidar. ¿Por qué? Porque la experiencia con Dios y en Dios nos ayuda a afrontar nuevas situaciones. Las bendiciones recibidas en general, que son un acicate, un toque de Dios para seguir luchando, no debemos olvidarlas. De hecho, dice la Escritura, bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, ¿qué es aquello que debemos dejar definitivamente atrás? Porque fijaos, olvidando lo que queda atrás, dice este texto. Entonces yo pensaba, ¿y qué es? Bueno, hay tantas cosas que podríamos estar días, pero no voy a centrarme específicamente en Pablo, sino quiero tomar ese versículo para ti, para mí, para esta iglesia de Aranjuez. Permitidme que hable de 3 cosas, podríamos hablar de 40, de 3 que quizás es bueno que queden atrás. Porque hay cosas que deben quedar atrás. Hay hermanos que después de 15, 20 años van arrastrando ataduras. Y hombres de Dios también. Por tanto, sí hay cosas que tenemos que desarraigar de nuestro corazón. Por ejemplo, pues yo pensaba en 3. Ya digo que podía pensar en más. Primero, no seguir atados a los pecados que ya han sido perdonados. Hay ocasiones que vienen hermanos y dicen, pero es que pastor, yo no sé si estoy perdonado, pero hijo mío, si llevas ya 20 años y te arrepentiste hace 20 años, ¿no? Sí, pero... No, el diablo es el acusador, es el que acusa. Pero si tú has sido restaurado, has sido limpiado por la sangre de Cristo, olvídate ya de esas cosas. Eres libre en el nombre poderoso de Jesucristo. A Pablo le podían haber atado tantas cosas. Orgullo, vanidad, hipocresía, odio a los cristianos, persecución. Algunos eruditos hablan incluso de que pudo haber asesinado literalmente a cristianos, incluso que presidió la ejecución de Esteban. O sea que, menuda pieza, ¿no? Y sin embargo, libre por el poder del Espíritu Santo.
se transformó en el apóstol más grande que ha existido. Y yo creo que existirá. Por tanto, sí tenemos que aprender a despojarnos de aquello que ya el Señor ha quitado de nuestro corazón porque nos liberó por su sangre preciosa. Si tú has venido con alguna atadura de esas, hoy es el día en donde tienes que decir, aquí dejo esa atadura, soy libre en el nombre poderoso de Jesucristo. No sigas atado a los pecados que ya han sido perdonados. Si hay otros pecados actuales, pide a Dios, pero lo que ya Dios quitó, no hay que seguir sufriendo con ello. Había un anciano que tenía más o menos 80 años. ¿Cuántos hay aquí que tengan más o menos entre 79, 80, 82? No, Pablo, tú tienes 30. ¿Hay aquí alguien más o menos con esa edad? A ver que os vea. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y por allí hay alguno? Alguno está disimulando. Estoy discerniendo que alguno está disimulando. Pero bueno, no importa. Un anciano con 80 años se convirtió 1 año y medio más o menos antes de lo que quiero contar rápidamente. Se convirtió de mayor. Y cuando había algo que hacer en la iglesia, ahí estaba él. Y cuando se pedía un voluntario, ¿quién estaba? Él. Dios le había dado esa fortaleza física que es maravillosa cuando a determinadas edades podemos tenerla, ¿no? Si había que arreglar algo, ¿quién pensáis que iba a arreglarlo en la iglesia? Él. Y si había que evangelizar, ¿quién iba? Iban otros. Pero él, el primero. Y ya llegó un momento que el pastor le dijo, pero tranquilo, porque el pastor decía, tiene 80 años, a ver si nos va a morir. Por tanto, servir a Dios. Y le dijo, tranquilo, tranquilo, tómatelo con calma. Y él contestó, llevo tantos años sirviendo a Satanás que lo que me quede va a ser solo para Dios. Había sido libre de todo lo malo. ¿Qué pensáis? ¿Que no había hecho cosas malas? ¿Que no había pecado? ¿Que no había... En fin. Pero no había seguido atado a lo que ya Dios había quitado de su vida. Por tanto, primero, no sigas atado a los pecados que ya han sido perdonados. Segundo, no sigas atado a dar vueltas y vueltas en tu mente a los fracasos que has cometido. Todos hemos tenido fracasos, porque todos nos hemos equivocado, no hay ni uno. Da igual que hablemos de pastores, yo que sé, ahora hay apóstoles, yo que sé, hay querubines predicando, hay de todo, pero la realidad, ni uno es justo delante de Dios. ¿Aquí hay alguno perfecto? Que levante la mano. Sí, me lo creo. De ti me lo creo, de ti sí me lo creo. Vamos. En los fracasos hay dos opciones. Aprender con lágrimas, con sufrimiento, claro, con dolor. Aprender o aún rebelarte más y seguir. Hace poco estábamos orando por un matrimonio, por una familia que se ha apartado de Dios porque dice, como no me responde Dios, no me responde, pues me voy. Terrible, ¿no? Es triste. Tenía que aprender, pero no aprendió. En los fracasos hay escuela, la escuela del Espíritu Santo. En el sufrimiento hay muchas enseñanzas de Dios
para nuestra vida. Yo voy a confesar algo. La mayoría de las cosas importantes que yo he aprendido de Dios han sido pasándolo mal. Yo siempre digo a los hermanos en nuestra iglesia, te recomiendo que obedezcas por las buenas, que por las malas es peor. Porque yo muchas veces he tenido que aprender de errores. Pero ¿qué ocurre? Que los errores y los fracasos no deben ser ataduras, sino deben ser experiencias con Dios para la victoria. Y en los sufrimientos, que están relacionados con los fracasos, pues exactamente igual. Hay que levantarse, seguir luchando, continuar. Si no tienes fuerzas, que otro te ayude. Hay un personaje que a mí me encanta mucho, se llamaba siglo XIX, no soy tan mayor, o sea, Spurgeon. Se dice que es el príncipe de los predicadores. Predicaba y se convertían miles y miles en Inglaterra y en otros lugares. Y levantó un orfanato de miles de niños, envió dinero para imprentas y para hacer libros evangelísticos. Hizo una obra inmensa. Pero lo que algunos no saben de Spurgeon es que atravesó muchos años y mucho tiempo con enfermedades y sobre todo con depresión profunda. ¿Cuántos sabéis eso? ¿Sí? Dicho por él mismo. Y luego los biógrafos, claro, lo han atestiguado. De hecho, yo tengo aquí una frasecita cortísima de él, Spurgeon. He sufrido muchas veces de enfermedades graves y de una depresión mental espantosa que me llevaba casi a la desesperación. Y sabes, él, cada vez que sufría una crisis depresiva, que a veces no podía ni levantarse de la cama. Es que esa es otra parte, diríamos, de los grandes hombres de Dios que no conocemos tanto a veces. A veces no podía ni levantarse, pero cuando Dios le daba la fortaleza y se levantaba, él era consciente que más unción, que más autoridad llegaba en sus mensajes. Y mucha más gente se convertía y muchas más personas eran transformadas por el poder del Espíritu. Y él sabía que en esos tiempos de dolor, el Espíritu Santo le levantaba poderosamente. Es decir, no estaba atado a su enfermedad, es lo que quiero decir. No estaba atado a los sufrimientos. Él lo único que le ataba era el fervor, las ganas inmensas de predicar a las almas perdidas. Y son millones los que al final pudieron escuchar en distintos ámbitos, en distintos lugares, en distintos lados. Por cierto, otra cosa que decía Spurgeon es una de las cosas por las que cuando yo predico la gente no puede resistir y se convierte es por esa situación de dolor que cuando Dios me levanta produce una gloria inmensa. Y lo segundo, decía él también, porque abajo en el sótano no son iglesias como esta pequeñitas, una iglesia inmensa. En el sótano tengo a 300 hermanos que cada vez que yo predico están orando y orando y orando por el mensaje. Un hombre que supo olvidar lo que hay que olvidar, es decir, quitar la atadura que él tenía una atadura de enfermedad, no tenía la culpa.
Hoy todavía hay algunos predicadores que dicen, si estás deprimido, estás en pecado. Bueno, pues si dicen eso es que no tienen ni idea, ¿vale? Lo hacen como el corazón. Yo quiero mucho a los hermanos como el corazón, pero el que no tiene ni idea, no tiene ni idea. Y la depresión no tiene nada que ver con estar en pecado o no estar en pecado. Y si no, léete la biografía de Spurgeon. Pero bueno, y de otros muchos. Así que lo primero que tengo que desarraigar es que los pecados que ya han sido limpiados, que no sigan atándome. Lo segundo, que los fracasos o las depresiones o lo que sea no sean cadenas en nuestra vida. Porque Dios con las lágrimas hace también hombres poderosos para su gloria. Y por cierto que las lágrimas vienen bien a los que sirven a Dios porque les ponen en su lugar. Si no, parece que se transforman un poco como en medios semidioses. Hasta que uno aprende por las malas. No es lo que tú haces, es lo que Dios hace. Ahora, Dios te da dones. Esta iglesia necesita tu vida, la de cada uno, porque Aranjuez necesita que tú te levantes en el nombre de Jesús y pongas los dones que Dios te da a su disposición para que efectivamente lo que ha dicho nuestro hermano Willy se cumpla y muchos puedan ser convertidos por el poder de Dios. Ahora, aquí no todos van a ser evangelistas, pero a lo mejor hay 4 o 5 que tienen el don de evangelista, pero un poco metido en el bolsillo, pero hay que sacarlo. Pero a lo mejor tú no tienes el don de evangelista, pero tienes el don de misericordia para visitar, para ayudar, para abrazar al que lo necesita. Y así podemos hablar de todos los dones del mundo que no vamos a entrar ahora, porque todos tenemos al menos un don o más. Así que Iglesia de Aranjuez, tú eres parte de lo que Dios quiere hacer en esta ciudad, pero claro, para eso también, como dice el propio Pablo, pero hay que quitar lo que queda atrás, hay que quitar las cadenas, las ataduras, lo que me ata, lo que me hace dar vueltas y vueltas al ruedo y no hacer nada. Y en el nombre de Jesús, rompiendo todo eso, como dice el propio Pablo, me extiendo a lo que está delante. Y eso es lo que Dios quiere para esta iglesia. Y es lo que yo deseo también para vosotros. Porque el Señor tiene un plan para Aranjuez. Recuerdo al hermano Jaime Moviendo. Había muchas maneras de orar, ¿no? Una manera de orar era, pues bueno, era estar andando por ahí, andando. Y mientras, bueno, yo creo que algunos hemos orado así también, ¿no? De repente empiezas a andar y oras y pides a Dios, incluso hasta oras por las sillas, en fin, de distintas maneras. Hoy, este lugar significa que aquí hay luz, que aquí hay testimonio para esta ciudad. Y otros llegaron, como nuestro hermano Willy, nuestra hermana Paula. Y Dios sigue orando. Y luego llegó nuestro hermano Willy. Debe ser que la palabra Willy es una palabra ungida ahora para esta iglesia. Willy Romero. Y todo sigue adelante. Mira, no importa que seamos pocos o muchos, lo importante es decidir entrar en la perfecta voluntad de Dios. Y Dios ama a Aranjuez. ¿Tú lo crees? Pues entonces, espabila, porque a partir de mañana el Señor quiere que te pongas en la brecha. ¿Estás de acuerdo conmigo? Un amén más pentecostal. ¿Estás de acuerdo conmigo? Claro, tú y yo, pero libres. Por eso dice la Escritura, quitando, olvidando lo que estorba. Y tercero, por último, no mirar el pasado simplemente con una actitud conformista. Yo ya he terminado. ¿Cuántas veces los pastores
y yo he conocido unos cuantos, piensan, a veces lo dicen y a veces no, pero piensan, yo ya no aguanto más. Sobre todo pastores de iglesia, como nos ha dicho nuestra hermana Pilar, es que las ovejas, pero es que algunas que no son ovejas, no sé lo que serán, pero muerden, tienen colmillos y hacen sufrir a los líderes. He conocido pastores en distintos momentos que han dicho, yo ya aguanto más, yo me voy, pero ¿por qué tengo yo que estar sufriendo lo que este hermano o el otro está diciendo de mí cuando yo estoy dando todo mi esfuerzo y mi tiempo para Dios? Pero entonces llega el Espíritu Santo y te dice, no te quedes ahí parado, no digas ya está, se acabó. Porque el Señor también te dice, extendiéndote a lo que está delante. Cuando escribe Pablo esto está en la cárcel. Y aún en la cárcel, algunos piensan que Roma, bueno, da igual, o no, lo cierto es que aún Pablo en la cárcel está pensando que si es posible va a ir a visitar a los filipenses. Y por otro lado, en la cárcel a lo mejor te pueden matar. ¿Por qué? Porque él no quería vivir de recuerdos. Eso es lo que quiero transmitirte en ese tercer aspecto que quiero, para terminar, decirte. No vivamos de recuerdos. No vivamos de recuerdos. Los recuerdos son bonitos. ¡Ay, gloria a Dios! Yo recuerdo del hermano que me decía, gloria a Dios, pastor. ¿Cómo hablaba yo en lenguas? ¡Qué maravilloso! ¡Qué experiencia! Casi le gritaba. ¿Y cuándo ocurrió eso, hermano? Hace 30 años. ¿Y has vuelto a hacerlo? No. Entonces, claro que hay recuerdos bonitos, pero si nos atan para no mirar más allá, para no querer hacer más, hay que olvidar esas cosas y mirar hacia adelante y mirar con fe, como Pablo, que además de estar en la cárcel, encima se gozaba. El hombre, bueno, Pablo es un misterio para mí. Y se gozaba y se alegraba en la cárcel y bueno, y quería viajar, y quería seguir. Lo que nos ata, oprime o molesta, debe ser quitado, pero Dios nos está diciendo, sí, olvida eso, pero ahora lo que queda atrás no sirve, pero tienes que extenderte a lo que está delante. Y el propio Pablo dice, y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y Dios tiene un propósito. Para esta iglesia, Dios tiene un propósito para ti, Willy. Y Él te quiere seguir usando poderosamente. Y Él tiene un propósito para Willy y hasta para mí, es increíble, ¿no? También para ti, para todos los que estamos aquí. Para finalizar, solamente voy a dar 2 textos bíblicos y me gustaría que pudieran quedar como un sentir de parte de Dios, porque es palabra del Señor. Uno está en Hebreos, que dice, por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y decía Pablo, prosigo a la meta. Y decimos hoy nosotros, después de 2000 años, prosigamos a la meta. Y proclamamos para esta iglesia de Aranjuez, prosigamos a la meta para la gloria de Dios. Claro, van a venir nuevos problemas, sí, y nuevas victorias. Y las victorias las conseguiremos alcanzar aquí, o a lo mejor será allí. Por eso,
Me gusta el versículo 14, pero en la versión de Dios habla hoy, que habla de llegar a la meta, el versículo 14 que estamos leyendo, pero dice llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Porque lo que no alcanzamos aquí en victoria, lo alcanzaremos allí para la gloria del Señor. Así que me voy con este versículo para ti. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15, 58. Esta iglesia tiene que continuar y tiene que crecer y tiene que avanzar. Y si otros no estamos, Dios pondrá a otros, porque Dios ama esta ciudad. Dios te bendiga.